Todos hemos visto crecer con fuerza a la industria de las tecnologías de la información en Uruguay. Este lugar, el Parque Tecnológico del LATU, donde nos encontramos, es solo una muestra de esa pujanza. Sin embargo, este sector todavía enfrenta varios desafíos importantes para consolidarse como uno de los motores de la economía de nuestro país. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Qué planes se están preparando para enfrentarlos? ¿Qué está haciendo desde la CUTI para impulsar el crecimiento de esta industria? Bueno, esas son las preguntas que van a guiar la charla que ahora iniciamos, la conversación, la mesa de hoy, una mesa especial en la que nos acompañan 4 invitados. Bueno, uno ya lo conocen, ya lo escucharon más temprano, Álvaro Lavé, presidente de la CUTI, dueño de casa. Buen día, Álvaro, de nuevo. ¿Qué tal? Buen día a todos. Sigo, voy a Leonardo Loureiro, ingeniero en computación, gerente comercial de Quanam y vicepresidente de la Comisión de Internacionalización de la CUTI. ¿Qué tal, Leonardo? Buen día, ¿cómo estás, Emiliano? Voy ahora a Aníbal Gonda, consultor en informática, vicepresidente de la Comisión de Capital Humano de la CUTI. ¿Qué tal, Aníbal? Buenos días, Emiliano. Hice una pausa allí en la presentación porque ahora agrego lo último. Es además evangelista técnico de Genexus. Exacto. Y esa presentación requiere la pregunta a continuación. ¿Qué es esto de evangelista? Bien, básicamente los que estamos aquí en la mesa de alguna manera somos evangelizadores más que evangelistas, ¿no? O sea, lo que tratamos de hacer es difundir un poco lo que nosotros hacemos en tecnología de la información, tratando de un lenguaje llano a gente que no está metida en el mundo de la tecnología, contando qué es lo que hacen nuestras empresas y hacia dónde vamos fundamentalmente. Pero te definís así. Sí, y pones en la tarjeta, y en el correo electrónico. Esa es mi tarjeta, sí, o sea, básicamente es a lo que me dedico, ¿no? O sea, fundamentalmente lo que hago puntualmente en Genexus, me dedico a investigar lo que está pasando en el mundo tecnológico y nosotros como desde Genexus lo estamos abordando. Y eso es lo que me dedico a hacer. A dar charlas en universidades y hablar con gente en general. Bueno. Llamás la atención de esa manera, con esa palabrita, ¿no? Y por último, Pablo Brenner, director y socio fundador de Coloquia, PG Soft, bueno, conocido por varias otras empresas, la lista es larga. Buen día, Pablo. Buenos días, Emiliano. Acércate más al micrófono. Buenos días, ¿qué tal? En un documento que la CUTI elaboró en septiembre del año pasado, un documento que se titula Mapa Estratégico 2015-2020, un panorama de posibilidades, allí se afirmaba que la industria de las TICs uruguaya enfrenta obstáculos como la falta de recursos humanos, la carencia de políticas de fomento al emprendedurismo, la ausencia de capital de riesgo y financiamiento y una inadecuada legislación laboral. Pasó ya un tiempo, ¿no? 15 meses. ¿Se mantiene ese panorama? ¿Ustedes entienden a grandes rasgos que ese es el panorama? Sí, sin duda, a nivel de recursos humanos es una gran falta que estamos teniendo, ¿no? O sea, hoy podríamos decir que el sector podría crecer mucho más, pero la realidad es que hay empresas hay proyectos que no los pueden abordar por falta de gente. De eso vamos a charlar. ¿Por dónde ubican ustedes los principales desafíos hoy en este sector? Bueno, de la formación de gente, sin duda, ¿no? Ahí tenemos la materia prima de este sector, es el conocimiento y la gente formada, digamos, es lo que nos permitiría crecer, más allá de que podamos mejorar en algunos aspectos en dónde nos focalizamos y en qué tipo de productos o servicios, pero el tema de recursos humanos es el principal problema. Después, obviamente, tenemos mucho para hacer en lo que tiene que ver con seguir conquistando mercados. Digamos, ya la industria ha demostrado ser muy buena en eso, pero tenemos mucho todavía por hacer. Y otros temas y por eso de alguna forma que está Pablo Brenner, que está a cargo de lo que es la parte de innovación en la Cámara. Pues nosotros pensamos que estas condiciones de ser un país chico no las vamos a cambiar ni vamos a hacer nunca una industria de 200.000 trabajadores. O sea, hoy somos 15.000 a duras penas y digamos, podemos crecer, pero no vamos a llegar a competir en cantidad de gente. Pero sí creemos que podemos posicionarnos como un país donde la innovación en tecnología sea lo que atrae y lo que de alguna forma nos permita posicionarnos como fuerza todavía en el exterior y que además nos permita atraer gente desde otros países. O sea,
trabajar en estas cosas que nos diferencien de otros mercados. De esos capítulos vamos a ir hablando con un poco más de profundidad enseguida, pero uno que va a quedar afuera y que les pregunto ahora es esto que yo señalé ahí al pasar. Carencia de políticas de fomento al emprendedurismo. ¿De qué hablan? ¿Qué es lo que faltaría exactamente? Bueno, nosotros hoy tenemos un ecosistema emprendedor, ¿no? Que si bien hay algunos instrumentos a nivel estatal y a nivel de organizaciones, muchas de las empresas terminan postulándose como startups en el exterior y no terminan el ciclo aquí. O sea, hay empresas que van a terminar de madurar hacia el exterior. Lo que nosotros queremos es que las empresas se formen, maduren localmente, para que luego se integren al sistema como el resto de las empresas que tenemos. Eso es lo que en algún momento hablamos cuando decíamos, en el Uruguay no existe una aceleradora de empresas o de negocios, o sea, está muy conocido el concepto de la incubación de negocios. De hecho, acá en el parque está Ingenio, que es la más antigua de todas las incubadoras, pero no existe el concepto de la aceleración. Bueno, entrevistabas a Martín se aceleró en 500 startups en Silicon Valley, pero también hay muchas empresas que están del sector que se han ido a acelerar a Chile. Entonces, no existe ese concepto, o sea, es mucho más amplio que solamente el tema de emprendedurismo. O sea, y desde el punto de vista de emprendedurismo, bueno, hay una cantidad de actividades que faltan realizar para poder tener los parámetros más parecidos a otros países en el punto de vista internacional, ¿no? Pablo, ¿ibas a agregar? De todas formas, para no parecer quejosos, creo que hemos avanzado muchísimo en los últimos años. También miremos la mitad del vaso lleno, ¿no? Digamos, la aparición de la ANI, por ejemplo, es algo que hace, no sé, hace 8 años creo debe estar la ANI o algo así, 10, ¿no? O 10, pero no mucho más. O sea, se han ido ocupando espacios, obviamente más lento de lo que a nosotros nos gustaría como industria, pero hay cosas que están pasando, se está trabajando. Está el tema también de fondos de Venture Capital, hay iniciativas que se están manejando en eso. Digamos, obviamente nos gustaría que el ritmo sea otro, sea más rápido, porque todos los países estamos compitiendo con todos que van mirando lo mismo y a ritmos también a veces más rápido que nosotros, pero también miremos la parte buena. Yo comparto con Pablo, cuando nosotros arrancamos no existía nada, no había un ecosistema que te apoyara, o sea, era puro a pulmón. Lo que sí es cierto es que cuando te comparás con otros países, como en otras cosas, hay otros países que tienen mucho más recursos. Mencionaban a Chile. Chile tiene una agencia como Corfo que tiene una disponibilidad de recursos financieros enorme comparado con las instituciones que tenemos acá en Uruguay, ¿no? Y bueno, esas cosas también se sienten. Uno a veces querría que se pusiera más foco en el sector, en el emprendedurismo, y por lo tanto también disponer más recursos para eso. En el ejemplo que ponía Álvaro de Chile, tengamos presente de que mucho, ganancia que se obtiene de Chile a través de la minería es para crear fondos que se invierte fundamentalmente en todos los temas de innovación y emprendedurismo. Y cuando comentabas el tema del tema de financiamiento hace un rato, el tema del financiamiento es importante. O sea, de hecho, lo hablaba Álvaro cuando lo entrevistabas al principio del tema de las exportaciones a Estados Unidos. Establecer una oficina pongamos en cualquier parte, pero por ejemplo Nueva York, Miami o la costa oeste, te está costando del orden de $500.000 solo de salarios. O sea, tener un buen gerente de proyecto, un buen gerente comercial, te cuesta cerca de $200.000 al año. Entonces ya son cifras que, desde el punto de vista de las empresas nuestras, que son todas pymes, o sea, de hecho solo hay 2 o 3 que no son pyme Mercosur. O sea, en la categorización pyme Mercosur entendamos que son las que facturan más de $25 millones. O sea que hay solo 3 o 4 que son del sector que no son pyme Mercosur. El resto somos todas pyme Mercosur. Enseguida vamos a hablar de recursos humanos. Seguimos en esta edición especial de La Mesa de En Perspectiva, centrada en las tecnologías de la información y la comunicación en Uruguay. Estamos con Álvaro Lamé, Leonardo Loureiro, Pablo Brenner y Aníbal Gonda. Estamos recorriendo desafíos. Uno de ellos quedó ya mencionado, el personal. Actualmente, unas 15.000 personas trabajan en este sector en Uruguay. Pero hay lugar todavía para más gente, ¿no? Sí, obviamente el sector tiene que crecer. Yo uso una expresión, y acá como estamos hablando de todos los temas, y vamos a hablar cada uno de una visión, digamos, personal y de industria también.
El sector en realidad tiene que hacer crecer la pirámide completa. Es decir, tenemos que crecer en la base, pero también tenemos que crecer en la cúpula, ¿no? O sea, Martín hace un rato comentaba que tiene en su equipo doctorados, PhD, másters. O sea, necesitamos mucho más PhD, mucho más máster, y también necesitamos muchos más programadores, diseñadores, contadores, economistas. O sea, hoy una carrera que se ha popularizado con el nombre del Data Science. El Data Science, los más utilizados a nivel internacional son los economistas, porque tiene una base de estadística muy fuerte. Entonces, un tema que hay que tener en cuenta es, por más que a veces hablamos de que no hay que ser ingeniero para trabajar en el sector, no hay duda de que determinados temas son importantes, como la matemática. Y las pruebas PISA que se publicaron ayer es una pequeña señal de alerta, pero para todas las industrias, no solo para nosotros. Señal de alerta, ¿en qué sentido? 2 palabras, porque todavía no hemos profundizado tanto. Y porque el tema de la esos matemática resultados. lo comentaba cuando entrevistaban al consejero Sí, más temprano, el profesor Robert Silva. a Robert Silva. Justamente el tema de la matemática es fundamental para el razonamiento. Y cuando salimos nuestros profesionales al informe internacional y son reconocidos, justamente es por todo el tema de la base matemática que tienen todas las carreras. Y ese es uno de los 3 rubros que miden las pruebas PISA y que en esta medición 2015 en Uruguay mejoró con respecto a la anterior, pero todavía no llega al nivel máximo que tuvo en su momento, 2003, Sí. ¿no? En matemática es la que quedó más rezagada. Mejoramos en ciencia y en tema de lectura y escritura. Así que entonces las necesidades en materia de recursos humanos recorren toda la pirámide, porque usted señalaba. Según mi Sí. punto de vista. La pirámide es mucho más amplia incluso de lo que plantea Álvaro, porque nosotros que tenemos todos más de 40, cuando nos formamos, las oportunidades que habían en el sector era o hardware o software. Hoy eso se ha multiplicado por muchísimo, ¿no? Entonces hoy, para poder tener una aplicación, necesitamos gente que sepa de comunicaciones. ¿Por qué? Porque la aplicación tiene que ser usable, tiene que tener un montón de características. Y eso nosotros en la Facultad de Ingeniería no nos formamos. No nos formamos en teoría de color para entender qué color puede ir o no. Entonces, hoy en el sector no solamente son informáticos los que estamos ocupando, sino también, como dice bien Leo, tenemos contadores, pero también tenemos gente de comunicaciones, gente de diseño. Es muchísimo más amplio lo que estamos necesitando hoy. Entonces, esta no es una inquietud nueva. La han planteado ustedes en distintas ocasiones hace años. ¿Cuánto se ha avanzado? Tanto en la captación de vocaciones, y ahí quizás un evangelizador sea ideal, como en la formación. Ya después, una vez que el joven dice, está bien, voy para ahí, ¿cuánto se ha avanzado en capacitación? Bueno, a nivel de capacitación creo que estamos bastante bien. El problema que estamos teniendo es que no estamos captando el interés. Y eso es una de las cosas que venimos hablando con Álvaro, que nosotros somos un sector bastante cerrado, por llamarlo de alguna manera. O sea, tenemos un ecosistema que es bastante pequeño y que nos retroalimentamos. Lo cierto es que si queremos crecer, tenemos que salir un poco de esa burbuja que hemos creado durante estos más de 30 años. Entonces, lo que ahora estamos planificando es salir a comunicar. Un poco esto es lo que estamos haciendo ahora, salir a las universidades, ir a los liceos, ir incluso hasta las escuelas. ¿Para qué? Para que vean que hay un mundo que es bien interesante y que genera oportunidades para todos, ¿no? ¿Cuál es el plan concretamente? Hay un programa en el que estamos trabajando. Hoy se están haciendo varias cosas. Estamos avanzando en un programa junto con el Plan Ceibal que se llama Jóvenes a Programar, que apunta a formar 1.000 personas en un año, específicamente en programación. También, se supone que el Plan Ceibal en sí mismo tiene que estar empujando en la dirección que ustedes buscan, ¿no? En particular en lo que es el uso de la tecnología. Sí, está bien, pero sí, es una base, ¿no? Ser un usuario, los botijas desde chicos ya están familiarizados, muy sumergidos. Sin duda. Después, por ejemplo, los programas de robótica también supongo que ayudan, ¿no? Sí, obviamente hace 4 o 5 años la situación era diferente, ¿no? O sea, hoy ves que hay más, la gente está más sensible, los jóvenes están más sensibles a lo que tiene que ver con la tecnología y entienden más en qué sector estamos. De todas maneras, como decía Aníbal, el programa en que estamos trabajando como CUTI, más allá del apoyo a lo que es el programa Jóvenes a Programar, tiene que ver con un plan de sensibilización, pero también tiene que ver, ahora estamos trabajando en INEFOP para tratar de disponer de fondos para eso,
en tratar de llegar a la formación de tecnólogos en informática. O sea, ustedes están dirigiéndose a qué edades, en qué rango de edades van a hablar. 8 años, si querés, más menos en ese entorno para adelante. El tecnólogo estamos pensando y apoyándonos un poco en lo que es la experiencia de la UTEC, que estuvimos escuchando hace un rato cuál era lo que eso hacían, porque bueno, eso nos da una formación para mucha gente que pensamos que para las industrias es importante, porque ya son gente que puede estar en un determinado nivel de producción, pero además la idea es que se entusiasmen y después sigan formándose. No es que queremos que todos sean tecnólogos. Lo que está claro es que tenemos que empujar de distintos lugares. Yo comparto 100% lo que decían Leo y Aníbal, que hay toda una pirámide que hay que rellenar, digamos, donde hay que seguir creciendo, por supuesto a nivel de doctores, a nivel de maestrías, pero también hoy quizás tenemos gente demasiado preparada para tareas que están haciendo que podrían hacer gente con otro y con menos tiempo de formación y de preparación. Entonces el plan lo que propone es la sensibilización, la formación el objetivo son 4.000 personas en un periodo, bueno, de al menos 4 años, donde además, una vez recibido con este diploma, digamos, en el tecnólogo, que tengan 9 meses de trabajo, un compromiso de las empresas de darle 9 meses de trabajo a todos estos jóvenes que estén recibidos y bueno, después ver cómo siguen para adelante. La idea es que la industria hoy, también como decía Aníbal, no crece porque falta gente. ¿Cuánta gente falta? Que es una pregunta que surge muchas veces. No hay un número de cuánta gente falta porque lo que entendemos es que en el mundo hay una carencia de gente formada en esta industria y que en la medida que nosotros logremos crecer en gente formada para el sector, vamos a poder seguir creciendo a nivel de lo que es facturación y exportaciones. No hay techo, entre comillas. No hay techo. Por ahora no hay techo. No. Ese es uno de los argumentos para convencer a los jóvenes que se vuelquen para este sector. Que es una buena industria que digamos que no van a tener problemas de empleo. Buenas condiciones, buenos salarios, digamos, comparado con otras oportunidades que pueden tener. Es hasta resulta sí, entretenida y con más flexibilidad laboral, que dinámico. Es más dinámico. Ahora, resulta interesante que a pesar de todas esas cosas buenas, hay que hacer un esfuerzo de convencer a los jóvenes, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Bueno, yo creo que va un poco ligado a lo que hablamos un poco de la matemática. Yo creo que hay un par de cosas. Una que genera un poco de miedo la industria, digamos, más que nada a los jóvenes, pensando que de verdad tienen que ser muy buenos en matemática, que tienen y que es mucho esfuerzo, digamos, hay veces que de verdad es una industria en la que se trabaja duro, pero me parece que en todas las otras también es un poco parecido. Después tenemos el otro problema, que es el de las chicas, ¿no? Que es un poco crecer la pirámide de forma horizontal, digamos. En verdad hoy tenemos un 15-20% solo de presencia femenina en la industria y no hay ninguna razón para que eso sea así. Ese dato está comprobado. Sí. Impresiona, ¿no? Hay un estudio por lo bajo. Hay un estudio de Juanjo Cabezas, es un gran docente de la UDELAR, que hizo un estudio para el sector de terciario, que demostró que la caída en las inscripciones en todas las carreras universitarias relacionadas a la tecnología fue relacionada a la caída en la inscripción de las damas. O sea, tenemos un problema, como dice Pablo, de la presencia femenina. Acá, en este momento, llega un mensaje de un oyente que pregunta: ¿referentes femeninos de la CUTI quiénes son? Hay varios. Por suerte en la directiva hemos cambiado. Ya hay varias damas que participan. En esta mesa no. No, justo en esta no. Esa representación falló. No, porque los temas en los que están cada uno hoy, en realidad nos focalizamos en algunos temas, pero en el tema de relacionamiento con el Estado, por ejemplo, hay una mujer que es Silvia. La tesorera de la Cámara, la ingeniera Mariana Oliveira Matos. O sea, hay varias mujeres trabajando hoy en la directiva, ¿no? Porque además en el staff de la CUTI también. La gerente general, Andrea. La gerente general es mujer, digamos. La verdad que desde acá tratamos además de dar un mensaje en ese sentido, pero bueno, no pasa solamente por lo que nosotros querramos, sino también por tratar de entusiasmar más a las mujeres, que es una industria que además es apta para ellas también. El programa Berlin Tech que promovemos bastante en el sector, ¿no? Y que además, porque además cuando nosotros arrancamos, meterse en este sector era muy aburrido, ¿no? Yo decía que es divertido porque nos focalizábamos a veces en sistemas de gestión contable, facturación, stock, eran cosas muy aburridas. Hoy la verdad que las posibilidades son muchas. Hoy cuando nos escuchábamos a Martín con el tema de inteligencia artificial y todo lo que impacta y cómo impacta y en qué cosas trabajás, o en tema de juegos, o digamos, hay
me parece que hoy cosas que hacen que para los jóvenes sea mucho más atractivo la industria local antes, más allá de las condiciones que tiene de buenos salarios, de flexibilidad, bueno, de otra serie de beneficios, ¿no? Una de las cosas es un sector en el que se puede teletrabajar. Sí, Ese sin supongo que es un argumento. Y es un sector en el que se puede estudiar sin tener que moverse de su localidad de origen, ¿no? Hoy en Uruguay es Bueno, aparte factible. del programa que estamos trabajando de formación de gente y está muy focalizado en que el modelo de capacitación sea semipresencial, porque la idea es llegar al interior con dos objetivos: formar gente del interior y que la gente pueda quedarse trabajando del interior. Aníbal, ibas a decir. Iba a hacer un comentario. Reunidos la otra vez con gente de Udelar, lo que nos decían era que uno de los problemas que había con las mujeres es que las mujeres no suelen estudiar ciencias duras. ¿Por qué? Porque no se conectan con su interior, ¿no? Entonces que sienten que estudiando informática hay cosas sociales que no pueden resolver. Lo cierto es que hoy, como hablábamos desde el inicio, el software está en todas partes, se puede hacer cambios sociales realmente importantes desde el mundo de la informática. Y eso es algo que tenemos que lograr comunicar y que empiecen a entender y verlo, ¿no? De hecho, la ANI hace un poco tiempo hizo todo un concurso de emprendimientos sociales. O sea, Ejemplos, 2 o 3 ejemplos para que las oyentes en este momento y entiendan. hacer una aplicación, por ejemplo, estamos con Álvaro involucrados en 2 proyectos distintos relacionados al tema de problemas auditivos, o sea, aplicaciones que faciliten la vida a la gente con sordos o hipoacústicos, o sea, es un tema muy importante. Y después tenés un conjunto de, como hablan de las empresas sociales, que lo que buscan es, a través de tener un ingreso, ese ingreso después aplicarlo en programas sociales específicos. Eso hoy sucede. Entonces, que las mujeres se involucren en ese tema social es importantísimo. ¿Están saliendo entonces a recorrer el país? Empezamos con este programa, vamos a empezar ahora este año que viene. Y la UTEC, en febrero es la primera. Y la UTEC, por ejemplo, nuestros vecinos son... A ver, normalmente salimos, ¿no? Sí. No con el programa específico, pero digamos que vamos al interior, es una cuestión bastante permanente, pero con este programa específico salía como con jóvenes, tiene que ver más también con armar eventos atractivos para los jóvenes. Bueno, ahí ya vamos a estar anunciando un poco en qué consisten estos eventos. Aníbal es el responsable, pero no le quiero quemar todavía, ¿no? Sí, pero ya ha habido varios, ¿no? Hay una onda de eventos que están logrando congregar a muchos jóvenes Sí, a propósito este año de estos hicimos temas. un evento orientado puntualmente a jóvenes que se llamó Desprogramate, ¿no? Y para nosotros era un gran desafío. ¿Por qué? Porque no conocíamos a nuestro público, esa es la realidad. Entonces pensamos hacer un evento pequeño para 200, 300 personas y resulta que tuvimos que suspender las inscripciones porque se inscribieron más de 1.500 y terminamos con más de 600 participantes. Y fue un evento orientado al público joven, con DJ, con gente del mundo de la tecnología y cerramos con una banda. Entonces ese tipo de cosas para contarles que además nos divertimos, ¿no? Como bien decía Álvaro. Leonardo. En la introducción anterior que habíamos estado contigo, en el tema de la hackathon del Bueno, agro, estaba pensando en los hackatones también, ¿no? en esa hackathon, por ejemplo, vino mucha gente del interior. De hecho, el equipo ganador, la dama, era de Maldonado y los dos caballeros eran de acá. Y ahí hubo combinación de tema femenino, pero vinieron del tema del agro. O sea, no eran de informática. Informática creo que había una sola dama. Seguimos repasando y examinando los desafíos de las tecnologías de la información en Uruguay. Estamos en esta edición especial de La Mesa de En Perspectiva con Leonardo Loureiro, a quien acaban de escuchar, Álvaro Lamé, Pablo Brenner, Aníbal Gonda. Ya volvemos después de esta pausa.